Y bueno, en ese tema de quiénes son quienes dan a conocer estas noticias de actos impropios, impuros y no heterodoxos, ¿qué tal si pasamos a un fundador o a una fundadora, no sé cómo mencionarlo, que es otro caso de estos juicios inquisitoriales del que hablaba precisamente y por eso hacía alusión a estos quemaderos que estaban distribuidos a lo largo de la Ciudad de México, y que estaban hablando del pecado nefando, que es precisamente Cotita de la Encarnación. Otro de los casos muy sonados, muy conocidos o más conocidos, creería que prácticamente después del baile de los 41. Sí, mira, Cotita de la Encarnación es uno de esos temas muy queridos desde el siglo XX, ¿no? Y que se recuperó de alguna manera gracias a un texto de Salvador Novo, de Las locas y el sexo, en el cual habla de este personaje que por ahí de 1650 y cacho, ¿sí? Es descubierto a las afueras de la Ciudad de México, o sea, no es la gran Ciudad de México que ahora conocemos, es una ciudad que uno de sus límites era San Lázaro, otro de sus límites estaba por Paseo de la Reforma, o sea, era una muy ciudad pequeña. Y todo el mundo se conocía. Y todo el mundo se conocía y había barrios. Y en esos barrios marginales, pues evidentemente había como cierta aceptación a personajes como Cotita de la Encarnación, que era un mulato ya de cierta edad, que le gustaba vestirse con prendas femeninas y le gustaba que le dijeran Cotita, mi niña. Pero aparte echaba tortilla, que sí era otra de las cosas que mencionaban en el juicio, ¿no? Y que era una actividad más bien relacionada con lo femenino. Entonces, bueno, pues también eso era un escándalo. Fue un escándalo ya cuando llegó el segundo juicio, bueno, desde su primer juicio. Que le hicieron dos juicios. Le hicieron dos juicios. Eso yo no lo sabía. Ajá. No. Cotita, por ejemplo, narra que en este segundo juicio que él había comenzado su vida sexual con los hombres a los 7 años, ¿no? Hoy en día nos espantamos de que un niño empiece su vida sexual a los 7 años, pero porque bueno, hoy en día hablamos de las infancias trans, y yo me pregunto, ¿y todos los demás? ¿Qué pasa? Y bueno, pues lo que sucede es que, bueno, Cotita durante este juicio, ¿no? Va también hablando de una sociedad sométrica que existe en la Nueva España y que por lo menos abarca de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla y pueblos aledaños, ¿no? y son, es decir, al final quedan como 15 personas que son las que son quemadas en San Lázaro, pero hay una investigación muy amplia. Por lo menos a 100 personas. Más de 100 personas. Más de 100 personas. Y bueno, pues por ahí el virrey le escribe al rey que, bueno, pues afortunadamente no se encontró a nadie que fuera de un estrato elevado, lo cual nos hace pensar que realmente hubo gente de estratos elevados que escaparon porque pues tenían un peso importante y que hubiese sido un escándalo mayúsculo. Y hay que hacer notar que también este juicio, como los que hubo después, tenían que ver sobre todo con ciertas fiestas en las cuales había una comunión con la monarquía hispánica, ¿no? Haz de cuenta,
nace el príncipe heredero. Ok. ¿Sí? Entonces, para rendir homenaje y fiestas al príncipe heredero, recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, se murieron los sométicos. Eso no lo dice el Evangelio, pero ellos en su loca cabecita decían, se murieron los sométicos, ¿no? Entonces, vamos a quemar unos cuantos sométicos, para recordar este hecho y celebrar el nacimiento del príncipe heredero, ¿no? Claro. O se casó la princesa con el príncipe y entonces vamos a armar un auto de fe contra los judaizantes, porque nuestra monarquía, que es muy católica, no puede permitir judíos y es una manera en que nosotros le decimos al rey que estamos haciendo nuestro trabajo. Algo así como la construcción de cualquier es decir, como el soporte de cualquier gobierno, ¿no? Era la manera de decir, bueno, nosotros somos los buenos y estos son los malos. Y nosotros estamos trabajando, ¿no? Realmente. Claro. Es el gobierno que sí trabaja. Es el gobierno que sí trabaja. Sea de la esperanza o no, pero trabajaba, ¿no? Y ese es el contexto finalmente del juicio de Cotita la Encarnación. ¿Por qué? Pues porque Cotita la Encarnación vivió como 70 años, ¿sí? Tuvo un juicio poco antes de donde pues la virreina dijo, está muy mayor, hay que darle la gracia, para que quemarlo. Y bueno, pues en un segundo juicio, pues ya era demasiado cinismo para aún a su edad. A 70 y tantos años, ¿no? Según creo. Que era una edad imposible de vivir en aquella época, ¿no? En aquella época más de 30 y ya eras un anciano. Ajá. No, o sea, pues se casaban a los 15 años, ¿no? Se casaban a una edad núbil para procrear. Claro, pues el momento en que ya estaban maduras sus gónadas, órale, vámonos. Y 40 años ya eras el patriarca de toda la vida, ¿no? Y Cotita, bueno, pues Cotita finalmente es, digamos, quienes sufren la pena mayúscula son aquellos que en su mayoría gustan del transvestismo y gustan de enunciarse en femenino, ¿no? Muchas de estas personas en las notas que hace la Inquisición tienen como por sobrenombre temas o alusiones femeninas. Y que todos tienen que ver con, digamos, que los nombres de las grandes cortesanas de aquel entonces. Como ahora, digo, las comadres nos decimos que la Yuri, que la Britney, que la Madonna. Pues, en aquel entonces, las cortesanas eran como los íconos femeninos, claro, a los que estos personajes rendían cierto tributo, ¿no? Y pues evidentemente, pues la Inquisición nada más enjuicia a 14, los manda a la hoguera, a uno, por ser el más jovencito. Solamente azotar. No, sí, lo mandan a galeras. Okay. Mandarlos a galeras era como otro tipo de pena de muerte, pero digamos que encubierto, ¿no? En galeras podías vivir dependiendo de lo que resistía tu cuerpo, ¿no? Porque eran trabajos forzados y condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, bueno, Salvador Novo hace un estudio sobre este juicio y unos 40 años después viene un francés, Sergei Grushinsky, historiador muy embuido en los anales franceses, y hace su investigación y descubre pues cosas interesantes donde están mezcladas las castas, donde están mezclados también los oficios,
Hay desde bachilleres, sacerdotes, hay comerciantes, Plateros. hay de todo. Se les lleva a lo que es a San Lázaro y ahí se les quema y se esparcen las cenizas. Entonces, de hecho, es muy curioso porque esta quema ocurre en el mes de noviembre. Entonces vamos viendo que noviembre es nuestro no mes. Es nuestro mes. O sí es nuestro mes, el mes del orgullo. Que ahí a lo mejor deberíamos de hacer el cambio. En lo mexicano. Podríamos, de hecho, siempre ha habido como una insistencia a recuperar noviembre como nuestro mes a la par de junio, ¿no? Como decir, junio tiene que ver con nuestras expectativas internacionales, con un movimiento internacional. Y el nacional. Y el nacional sería como noviembre. ¿Por qué? Pues porque en noviembre ocurre el juicio a Cotitel Encarnación, en noviembre ocurre lo del baile de los 41 y en noviembre hay una fecha muy importante porque está la figura de Sor Juana Inés.